Esta noche, en el sur de la frontera, hay división en el Congreso de Estados Unidos por la derogación del Título 42, que supone la deportación inmediata de indocumentados. ¿Cuáles son las principales diferencias legales entre migrante y refugiado? Todavía no comienza el verano y las temperaturas en Arizona ya registran cifras récord. Las autoridades hablan de los peligros del desierto. Y voluntarios asisten a venezolanos que atravesaron el tapón del Darién. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera, todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Yo soy Roxana Webb y vamos a comenzar. Ya son 3 de los 4 cruces en la frontera entre México y Estados Unidos que han despejado el paso de camiones después de que el gobernador de Texas firmara un nuevo acuerdo con los estados de Chihuahua y Coahuila, que se suman a Nuevo León. La inspección de vehículos provenientes de México a Estados Unidos se ha relajado después de retrasos importantes en 4 puentes de entrada a Texas. Chihuahua y Coahuila firmaron este jueves un acuerdo que se suma al de Nuevo León, y los 3 estados fronterizos mexicanos se han comprometido a aplicar mayores controles de seguridad. Estamos hablando de compartir información e inteligencia entre estados, lo que significa que Texas podría tener ojos del otro lado de la frontera. La plataforma Centinela incluirá casi 10,000 cámaras, 2,000 de reconocimiento de placas, 11 filtros biométricos y reconocimiento facial, y también tendremos una frontera segura a través de la patrulla aérea. Según destacó la Oficina de Aduanas de Estados Unidos en días pasados, el funcionamiento adecuado de estos cruces impacta de manera importante el desarrollo de la sociedad estadounidense. Nuestros esfuerzos aseguran que los envíos de productos perecederos, como frutas, verduras y carnes destinadas a supermercados, suministros médicos y medicamentos, el movimiento de estos bienes es vital no solo para las comunidades a lo largo de la frontera, sino también en los Estados Unidos. La fortaleza de la economía estadounidense depende en gran medida del flujo eficiente del comercio transfronterizo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió a otra de sus respuestas en contra de la derogatoria del Título 42, como ha sido su orden de enviar autobuses con inmigrantes indocumentados a la capital estadounidense para evidenciar, según él, la responsabilidad de la llegada ilegal de personas. Es el Congreso el que está específicamente autorizado por la Constitución de Estados Unidos para tomar acción al respecto, y el Congreso tampoco está tomando medidas. Así que con esto enviamos un mensaje tanto al presidente como al Congreso. Texas está cansado de ser el muelle de descarga de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. Ahora el nuevo muelle de descarga será Washington, D.C. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Comerciantes advierten que las revisiones adicionales que Texas impuso a camiones con mercancía proveniente de México siguen causando grandes retrasos, a pesar de un acuerdo firmado entre Texas y el estado mexicano de Nuevo León. La última manera de terminar con el bloqueo en la frontera es que el presidente Biden haga su trabajo y asegure la frontera. Así se refirió el gobernador de Texas a los bloqueos que se registran en diferentes puntos fronterizos que enfrentan un riguroso control de camiones, pues asegura. Estas inspecciones revelaron que alrededor del 25% de los vehículos que cruzan a Texas no eran seguros para las carreteras de Texas y dejaron de prestar servicio. Controles detallados que han causado colapsos y molestia entre transportadores y comerciantes que se han visto impactados, como este, que opera en la zona de McAllen. Desde hace 2 días solo estamos recibiendo el 30% de nuestros cargamentos. Pasamos de 20 cargamentos por día a solo 4, 5, a veces 6 cargamentos. Un acuerdo entre Texas y Nuevo León en México agilizó el tráfico en uno de los 4 puntos fronterizos, pero la situación continúa y los gobernadores de otros 2 estados fronterizos mexicanos han expresado críticas a las medidas de Abbott. Sin embargo, hasta que se alcancen esos acuerdos con esos estados, el Departamento de Seguridad Pública de Texas continuará inspeccionando minuciosamente los vehículos que ingresan a Estados Unidos desde cualquier estado mexicano, excepto Nuevo León. La Casa Blanca criticó esta postura y destacó la importancia del trabajo conjunto entre Estado y gobierno federal. El Departamento de Seguridad Pública de Texas no necesita reemplazar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur. En el año fiscal 2022 hasta finales de febrero, se
CBP ya había incautado más de 2.500 libras de drogas debido al riguroso proceso de inspección. Hacemos un llamado al gobernador Abbott para que detenga estas inspecciones innecesarias y duplicadas. Nuevos diálogos o acuerdos no han sido anunciados. Por lo pronto, la tensión en puentes de cruce vehicular fronterizo continúa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y para expresar su rechazo a la política migratoria de la administración Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa enviando a la capital estadounidense migrantes que llegaron a la frontera sin la debida documentación. Luego de recorrer casi 2.800 kilómetros durante más de 40 horas desde Del Río, Texas, hasta Washington, por orden del gobernador Greg Abbott, estos migrantes consideran la travesía como una ayuda para desplazarse dentro de Estados Unidos luego de haber sido procesados y liberados por un centro de detención en Texas. Y de ahí nos dijeron que nos podían prestar la ayuda hasta acá. De igual manera nos montamos en el bus, nos regalaron comida, nos regalaron agüita, gracias a Dios, y nos dirigieron hasta aquí, que es la ayuda que ellos nos proporcionaban. Realmente si mi destino es Nueva York y me queda más cerca a Washington, que voy a estar en Texas. Y que no se separen. Hasta el lunes en la mañana han arribado a la capital estadounidense alrededor de 108 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua. Manifestaron haber subido al bus voluntariamente y aceptar ser monitoreados para garantizar su llegada a Washington. Ese brazalete era para rastrearnos, de manera de que cada vez que el bus hiciera una parada, o sea, no nos perdiéramos ninguno. Y nos lo quitaron al momento de llegar acá, antes de bajarnos del bus. Hasta el momento, organizaciones comunitarias y religiosas en Washington reciben a los migrantes para ayudarles a navegar sus procesos legales y cómo llegar a su destino final. Para que califiquen si tienen la habilidad de poder pelear un caso de asilo o de cualquier otro remedio que tengan migratorio, pero también van a ser necesidades de vivienda, necesidades de empleo, ¿verdad?, de salud, para asegurar que se empiecen a integrar a la comunidad. Aunque hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre este proceso, según el gobernador Abbott, más de 1.6 millones de migrantes han llegado a la frontera sin documentación durante los últimos 15 meses, por lo que tiene dispuesto a 900 buses para enviarlos hasta la capital. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y hay división en el Congreso de los Estados Unidos por la derogación del título 42, que supone la deportación inmediata de indocumentados. Varios congresistas, incluso algunos demócratas, se han mostrado opuestos a la decisión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de derogar en mayo el título 42. Algunos han sugerido que buscarían una enmienda para evitar el fin de las expulsiones expeditas de indocumentados en la frontera. Todavía estamos en medio de una pandemia global y creo que es imperativo que sigamos usando el título 42 para proteger a nuestro país de cualquier tipo de enfermedad infecciosa que ingrese o cualquier nueva variante de COVID-19. Creo que tendrá que haber una enmienda al título 42 para poder mover el proyecto de ley. Hay varias otras enmiendas que queremos ofrecer, por lo que tendremos que celebrar algún tipo de acuerdo. Otros legisladores aplauden la decisión del Ejecutivo e insisten en que la medida es deshumanizante. El título 42 ha sido nada menos que desastroso para las familias emigrantes que buscan asilo de los horrores en sus propios países. Es inaceptable que esta política se siga utilizando indiscriminadamente para expulsar a los migrantes con solicitudes de refugio válidas de nuestra frontera sur. Es hora de que la administración Biden restablezca las protecciones humanitarias en nuestras fronteras, construya un sistema de asilo funcional que esté equipado para manejar nuestro desafío de migración global y deje de dar nueva vida a esta política inhumana de Trump. Por ahora, mientras llega el 23 de mayo, día destinado para poner fin al título 42, la administración Biden ha procedido a la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste como herramienta de respuesta temprana ante cualquier llegada masiva de migrantes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y ya son 21 los estados que acuden a la vía judicial para oponerse a la decisión de la administración Biden de anular el título 42. 3 de ellos tienen gobiernos demócratas. Los gobiernos demócratas de Kansas y Kentucky integran el grupo de 18 estados que se unieron a la demanda inicialmente presentada por Arizona, Missouri y Luisiana, el último también demócrata, contra la decisión de la administración Biden de anular en mayo el título 42, una medida sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados invocando la pandemia.
La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que aún sin título 42 será difícil obtener asilo en Estados Unidos. Esto no afecta a quienes ya están dentro de los Estados Unidos, afecta a quienes están buscando llegar o a quienes están buscando ser admitidos al país. Ese espíritu de esperanza o de una administración un poco más amigable al inmigrante se ha malentendido. Las leyes no han cambiado. Los requisitos para pedir asilo son los mismos. Los procesos para deportar a personas que recién estén ingresando también son los mismos. Por lo que explica que la decisión de un juez definiría el futuro del título 42 a derogarse a mediados de mayo. La Fiscalía de Florida expresó preocupación sobre esa posibilidad. El Departamento de Seguridad Nacional estima que ya podría haber 25,000 migrantes esperando en refugios al sur de la frontera que buscarán ingresar a Estados Unidos una vez que la orden ya no esté en vigencia. La Fiscalía agregó: acabar con el título 42 sería un desastre y aumentaría el caos en la frontera suroeste que está facilitando que los carteles de droga y contrabandistas de personas avancen con sus prácticas ilícitas en nuestro país. La demanda, inicialmente firmada por 3 estados a inicios de abril, ahora está suscrita por 21 estados y ha sido presentada en contra de diversas agencias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y la Agencia de Aduanas, entre otros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a ahondar sobre el tema del título 42 y su derogación. Ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír. Vamos todos para la playa, RCM nos acompaña. Con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Estados Unidos insiste en que sus fronteras están cerradas, pero las autoridades migratorias se preparan para lo que se pronostica, lo que será una gran oleada de migrantes luego de la derogatoria del título 42. ¿Cuáles son las principales diferencias legales entre un estatus u otro? A continuación la nota. Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y por consiguiente requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y por lo tanto no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio.
Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad. El presidente Joe Biden anunció al inicio de su gobierno que Estados Unidos recibirá cada año 125,000 refugiados y más recientemente agregó otros 100,000 refugiados ucranianos. Estados Unidos y Canadá han sido los dos principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo, con casi 1 millón entre ambos desde abril de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Los 5 principales países de origen de personas refugiadas en Estados Unidos son China, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Honduras. Y en el caso de América Latina, una región que vive la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo, ACNUR da cuenta de que alberga el 20% de los casi 90 millones de personas desplazadas del planeta. Ahora saludamos a César Ríos, él es el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, para ahondar sobre el título 42. Bienvenido, buenas noches, qué gusto que nos acompañe al sur de la frontera. Hola Roxana, buenas noches, gracias nuevamente por participar en un programa tan importante, no solo para El Salvador, sino que para la región en el tema migratorio. Y qué bien que estás tomando semanalmente esta agenda, porque nos encontramos en un ambiente, un año muy agendado en el tema de migración en la región. Tú dices fin del título 42. Hemos estado viendo que en el tema de migración en El Salvador, las patrullas fronterizas están anunciando que ha aumentado el número de salvadoreños detenidos en la frontera. Y pues ahí está, ¿no? Yo creo que el mayor problema grande es la manera como anunciaron el fin del título 42. Hay que tener cuidado porque esto puede generar muchas expectativas. Bien, ahora hablemos del título 42. ¿En qué consiste la medida? Mira, marzo de 2020, inicio de la pandemia. Todo el mundo paralizado, observando qué se podía hacer. Administración Donald Trump en Estados Unidos. Para proteger, dice Donald Trump, a su población norteamericana, deciden cerrar la frontera para toda la población migrante que puede entrar ahí, independientemente de su condición de solicitud migratoria. Por lo tanto, cierran la frontera a partir de marzo de 2020 y toda solicitud de asilo, toda solicitud de refugio, le dicen, está bien, haga su solicitud, usted tiene un número de registro, pero vaya a esperar a México que lo vamos a llamar. Y nadie podía entrar. Este título 42 aparece en un momento de emergencia fundamentado en la protección de salud de la población norteamericana. Y ahí está, la carga se fue para México. Estamos hablando alrededor de, en este momento, 25,000 personas afuera de la frontera sur de Estados Unidos esperando esa resolución. Ahí está, cerraron la frontera, eso es el título 42. Ahora cumplimos 2 años después de su echada en marcha. Lo heredó el presidente Biden no lo cambió. Y ahora estamos en una situación diferente de la pandemia, del COVID, donde este título 42 ya es extemporáneo, ya no hay una razón de que exista. Y por eso anuncian el fin del título 42. Bien, en mayo se levantará el título 42 que usted nos menciona. Y hay un temor de que aumente el flujo migratorio. ¿Cómo ven la situación ustedes desde INSAMI? Sí, mira, nosotros como INSAMI y varias organizaciones de la región le pedimos a Estados Unidos, expresamos nuestra preocupación, porque no es, conociendo el flujo migratorio existente, conociendo el número de personas esperando en la frontera su resolución de solicitud de asilo, observando, por ejemplo, la demanda de mano de obra que existe en Estados Unidos, anunciar de una manera repentina y no regulada el fin del título 42, nosotros como institución de la sociedad civil
advertimos que esto podría generar mucha expectativa y iba a generar un ambiente de un flujo mayor migratorio. Y ciertamente los traficantes de personas, los coyotes, están vendiendo la idea que con el título 42, con la finalización del título 42, las fronteras se van a abrir y van a poder entrar con más facilidad a Estados Unidos. Esto no es cierto. Necesitamos una campaña en este momento y gracias a ti y al programa que tienes, es que hay que divulgarle a la población, no se deje engañar por aquellos que le están ofreciendo que van a pasar a Estados Unidos de manera fácil en este momento. No es cierto. Se habla de la falta de políticas migratorias y es que con o sin el título 42 no es claro el rumbo con este tema. Mira, qué buena tu pregunta, porque estamos viendo primero lo que veíamos, la continuidad del título 42, la continuidad de políticas migratorias de la administración anterior de Estados Unidos, la demanda de mano de obra y no asimilar esto en una política migratoria de Estados Unidos está demostrando que lo que se está provocando es un aumento de la migración. Nos llama mucho la atención cómo el gobernador de Texas decide mandar buses cargados de migrantes que han sido atrapados en la frontera para Washington y le manda un mensaje al presidente Biden y le dice, ahí le mando los migrantes que hemos atrapado, usted vea qué hace con ellos, pero en Texas no van a estar aquí. O sea, esas contradicciones internas de Estados Unidos surgen a partir de una falta de política migratoria. Hay unos compromisos muy serios del presidente Biden que todavía siguen pendientes. Recuerda que el presidente Biden ofreció regularizar a 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ofreció una reforma migratoria de acuerdo a este momento que estamos viviendo. Y creo que su ajedrez político al interior de Estados Unidos ha sido su principal obstáculo para que él cumpla estas promesas en el tema migratorio. ¿Cómo se prepara INSAMI para lo que se supone será un aumento en el flujo migratorio y por ende de deportados? Mira, estamos conversando ya en 2 semanas, hablando con instituciones. Hay una red regional de organizaciones civiles para las migraciones, ROCON, que nos estamos reuniendo día a día para ver cómo incidimos en políticas públicas. En este momento, la semana pasada finalizó una reunión de alto nivel de Estados Unidos que se reunió en Panamá para discutir el tema de los flujos migratorios. Creo que es preciso que Estados Unidos tenga un acercamiento regional, no un acercamiento bilateral. Esto no se puede arreglar llegando a acuerdos entre Estados Unidos y Honduras, o Estados Unidos y Guatemala, o El Salvador de manera independiente. Si queremos diseñar acciones para poder ponernos a la altura de estos flujos migratorios, cómo se van a recibir o cómo se van a ir, el acompañamiento, el respeto de los derechos humanos, el tráfico de personas, la violación de todos esos derechos que sufre la población migrante, hay que hacerlo en país. Y en este momento lo que menos hay en la región es un consolidado de ideas y de estrategias conjuntas en el Triángulo Norte. Los 3 países creo que tienen la misión en este momento de rescatar aquellos niveles de integración regional que teníamos y que estaba provocando el Zika y que ahora no está activo en este momento. Como ya lo mencionaba, ya pasó bastante tiempo y aún no hay nada claro en cuanto al tema migratorio para la administración Biden. Mira, hay varios elementos. Uno es que a la administración del presidente Biden se le atravesó la crisis del COVID y eso le frenó cumplir varios compromisos que había anunciado. Pero también hay intereses políticos partidarios en Estados Unidos. Y a esta altura del recorrido de la administración Biden, yo estoy viendo muy difícil
que este ajedrez político partidario que existe en Estados Unidos le va a permitir al presidente Biden cumplir con la mayor parte de las promesas que hizo en el tema migratorio en Estados Unidos. Va a empezar a sentir una presión política partidaria muy fuerte en Estados Unidos y creo que las instituciones de la sociedad civil, tanto acá en la región como la población migrante organizada en Estados Unidos, va a entrar a un periodo de mayor exigencia del cumplimiento de esas políticas. Creo que ha sido un periodo muy difícil que le ha tocado administrar al presidente Biden. 49.682 salvadoreños fueron detenidos tratando de llegar a los Estados Unidos. Pareciera que todavía no se trabaja en el fenómeno de manera integral con las causas que lo originan. ¿Qué piensa usted? Mira, en la última semana, las últimas 3 semanas en El Salvador ha marcado un ritmo diferenciado a comparación de los otros países del Triángulo Norte. El nivel de enfrentar y de buscar la solución al nivel de delincuencia que hay en El Salvador, las políticas de seguridad del presidente Bukele, pues mira, si habíamos estado revisando, la delincuencia es uno de los principales factores que empujan la migración. No hay seguridad, hay delincuencia, hay persecución y prefiero agarrar la ruta y me voy. Y entonces ahora aparece un gobierno, aparece El Salvador, el gobierno del presidente Bukele y genera políticas para combatir la delincuencia. Creo que los resultados que podrían haber de combatir la corrupción, la delincuencia en El Salvador, sería un ambiente propicio para fomentar inversión extranjera directa. Creo que si Estados Unidos quiere apoyar a los países del origen de la migración a disminuir los niveles de migración irregular, pues que apoye políticas para perseguir la delincuencia, que genere políticas de generar confianza en los países para que vengan inversionistas extranjeros, generen empleo, aumenten ingresos a la población y a la familia y después, pues, tú sabes, Roxana, nadie se va de su país, nadie se separa de su familia feliz, se van forzados y si las políticas orientadas a combatir la migración van orientadas a generar calidad de vida y seguridad, pues creo que bienvenida. Una invitación para que Estados Unidos acompañe estos esfuerzos de los gobiernos. Y para terminar, ¿qué pasará a partir de mayo a quienes lleguen a la frontera? Mira, qué difícil, Roxana, lo que se espera. Guatemala en este momento se está preparando para enfrentar flujos migratorios en sus diferentes fronteras. O sea, no van a pasar. El primer obstáculo va a ser Guatemala. México se está movilizando en toda la ruta migratoria. Y no sé si viste o creo que tú compartiste la semana pasada, perros robot movilizados en la frontera sur de Estados Unidos. Hay una movilización militar, están utilizando drones para perseguir a los migrantes indocumentados. Creo que esta movilización de seguridad que se está movilizando en la región es el ambiente que se espera ante estos flujos migratorios que están en aumento. No es el mejor momento para migrar. Si quienes nos están viendo, jóvenes o padres de familia, si están inquietos por iniciar una migración en El Salvador, el Ministerio de Trabajo, Cancillería, está poniendo números de teléfono a disposición para iniciar procesos de una migración ordenada, una migración laboral, y no exclusivamente solo Estados Unidos. Europa está necesitando trabajadores migrantes y creo que hay que empezar gestiones para una migración ordenada y disminuir esos riesgos tan fuertes que puedan venir. Gracias por compartir con nosotros y por supuesto por el trabajo que realiza INSAMI. Gracias por la entrevista, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y felicidades por un programa tan oportuno. Hasta pronto. Nosotros así vamos a una segunda pausa comercial, ya volvemos.
mundo se va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. En el último año y medio, la patrulla fronteriza identificó un aumento de menores de 18 años trabajando para transportar migrantes a Estados Unidos. Veamos el informe. Organizaciones criminales están usando a menores de edad en Estados Unidos para movilizar a personas migrantes en la frontera con México, según lo reporta la patrulla fronteriza estadounidense, una técnica que aseguran comenzó a ser detectada a finales del año 2020. El aumento de estos menores de edad colaborando con grupos criminales que se dedican al tráfico de personas se debe a que los adolescentes estadounidenses enfrentarían condenas más leves en caso de ser sorprendidos por las autoridades. Incluso pueden ser liberados en pocos meses o ni siquiera son procesados. Y en los últimos 18 meses, entre las personas que fueron detenidas transportando a indocumentados, hay al menos un 25% de menores de edad en un rango entre los 14 y 17 años. La mayoría de ellos en la frontera entre Texas y Nuevo México, casi todos con nacionalidad estadounidense. Vivir en condiciones de pobreza o con pocas oportunidades en zona fronteriza es uno de los motivos que impulsan a estos jóvenes a convertirse en aliados de estas organizaciones que día a día buscan transportar a miles de inmigrantes a los Estados Unidos. Los jóvenes en gran parte son reclutados a través de las redes sociales para ser parte de este trabajo. Un reporte de Néstor Hernández. Ahora escuchemos un relato de su experiencia como inmigrante. Aquí trabajo muy duro, me vine para salir adelante, buscando un mejor futuro. De mi patria tuve que alejarme. Tomamos la decisión de salir de nuestro país para venirnos a este lugar para tener un mejor estilo de vida, ya que lamentablemente pues en nuestro país no contamos con suficiente trabajo. En mi caso yo soy graduado y pues no contaba lo que era con un trabajo estable y se me dio la oportunidad y por eso tuve que emigrar hasta acá, hasta Estados Unidos. ¿Y el dinero que tú ganas en la semana, en qué lo inviertes en Guatemala? Por el momento estoy cancelando deudas que tenía allá en mi país y a un futuro pues ya lo que es poder progresar en un negocio, en una casa propia y en muchos planes que tengo en mi vida. ¿De qué parte de Guatemala él? Soy de Hualanza, acá. El ganar dinero para su familia y tener una mejor vida son los principales motivos por los que muchos guatemaltecos se vienen en busca de soluciones a los Estados Unidos. En esta ocasión les presentaremos historias reales, como la de René Corado, originario de Morazán El Progreso, quien salió de Guatemala hace 38 años. Yo decidí emigrar a los Estados Unidos a la edad de 21 años por falta de oportunidades en Guatemala, por la guerra civil y también por la pobreza. Y otra cosa, me mintieron, me dijeron de que en Estados Unidos era más fácil de lo que en realidad fue mi experiencia. En México me pusieron preso por no tener documentos. Pero de ahí seguí mi viaje, me retornaron a Guatemala, pero volví a realizar el viaje y llegué a los Estados Unidos, pues cruzando otra frontera. Yo lloré, la verdad que lloré, era la primera vez de que yo salía de Guatemala. En el caso de don René, aprendió inglés y estudió en la universidad para lograr el puesto de gerente en el lugar donde ahora trabaja. Después de aprender inglés, agarré clases regulares, fui a la universidad y ahora soy el gerente del museo en donde fui el jardinero. En estos momentos estamos inestables en Estados Unidos, la situación económica tampoco es buena, especialmente ahorita con la pandemia, está bastante duro. Piénsalo muy bien para migrar a los Estados Unidos. Si les dicen que es fácil, no es verdad. Es muy difícil, es muy peligroso. He conocido muchos que han muerto en el camino.
Por su parte, Erika Santos, originaria de la zona 13 de Guatemala, nos narra el testimonio de su travesía. Yo viajé acompañada de mis 2 hermanas, una de ellas embarazada, con su esposo. El recorrido transcurrió de un estado a otro estado hasta que llegamos al Distrito Federal. En el Distrito Federal tuvimos que tomar otro autobús para poder llegar a Tijuana y ahí comenzó nuestro sufrimiento porque pensamos que habíamos pasado lo peor, pero no fue así. Lo peor fue en Tijuana, porque allí nos agarraron los polleros, a los cuales habíamos contratado para que nos pasaran. Y resultó que estos polleros nos llevaron a una barra bien refundida, en un lugar feo, en un barrio feo, en donde no teníamos acceso a salir, que ellos estaban hablando con mi hermano que estaba en San Isidro, que no nos iban a dar si él no le daba una cierta cantidad, o sea, todavía más dinero de lo que estaban cobrando como polleros. Estaban cobrando una cantidad de dinero por secuestro. Aunque Erika es ciudadana y profesional en los Estados Unidos, recuerda con nostalgia cómo ingresó a ese país hace aproximadamente 40 años. Nos hicieron correr hacia un hoyo que estaba bajo la tierra. Ahí caminamos y solo oíamos el ruido de los carros sobre de eso porque era la carretera. Caíamos en una tubería y subíamos a otra. ¿Cómo salimos? Llenos de excremento. Es triste dar este testimonio que por cambiar nuestras vidas arriesgamos nuestra vida. Ahora vivo diferente, tengo mi ciudadanía, pero créanme que mis lágrimas derramé desde el primer día que salió un pie de Guatemala. Finalmente, nuestra entrevistada envió un mensaje para quienes actualmente están planificando migrar hacia los Estados Unidos. En este tiempo es muchísimo más difícil. Ahora violan, ahora secuestran y le sacan los órganos porque les sale más dinero a los secuestradores, violan a las niñitas, violan a las mujeres y las dejan tiradas en el desierto, y a los hombres los matan, y luego si logran pasar, ¿qué destino les espera en este país ahora que está más difícil sin papeles? Van a vivir en la calle, porque si no tienen familia, no van a tener un techo. Y aún teniendo familia, aquí la renta es cara. Si tú vienes y vas a la casa de un familiar, el que le renta le cobra por el que entró. ¿Y qué tiene que hacer el familiar? Cobrarle al que vino. ¿Y cómo va a pagar el que vino si no encuentra trabajo? Entonces va a tener que correrlo. ¿Y a dónde va a parar? Estas son algunas historias de guatemaltecos que afortunadamente la difícil experiencia de atravesar fronteras y todos los riesgos que eso conlleva queda ahora solo en un recuerdo. Desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor. Como recuerdo a mi gente, y es mi orgullo, sí señor, y lo pregonaré siempre. Centroamericano soy. Son duras las circunstancias que tienen que pasar los indocumentados para llegar a los Estados Unidos o intentarlo, porque obviamente no todos lo logran. Y los inmigrantes se enfrentan, como, bueno, ya les decía y ya veíamos, serios peligros en su ruta hacia los Estados Unidos. Y uno de ellos es la estafa. María Matthews, especialista en temas de inmigración y perdones, alertó a los nicaragüenses a no caer en las manos del crimen organizado, ni mucho menos a ser víctima de estafadores que prometen a los inmigrantes trabajo o mejores oportunidades de vida. Matthews, durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, detalló algunos de los métodos en los que operan estas redes delincuenciales. Sí, les mandan una carta de invitación dirigida para el consulado, les mandan una oferta de empleo donde se establece el salario anual, donde ellos se comprometen a pagar todos los gastos de boletos de avión, pero ¿dónde está el engaño? Ellos vienen y te dicen, bueno, tienes que contactar a esta empresa, que es la empresa que nos realiza los trámites de visado. Ahí es donde la persona viene, contacta a la otra empresa y esa organización viene y les dice, bueno, tienen que depositarme tal cantidad de dinero
para optar a empleos en Estados Unidos, explicó que en ningún momento las organizaciones, ONGs o empresas se toman la tarea de comunicarse con la gente por medio de las redes sociales o llamadas telefónicas. De lo contrario, mencionó que para eso existen sitios web donde de forma personal se aplican a puestos de trabajos. Claro que sí, existe lo que es la bolsa de empleos en Estados Unidos. La persona puede accesar, ¿verdad?, vía internet. Por ejemplo, si el nicaragüense tiene experiencia o es titulado en cierta materia, es un ingeniero, por ejemplo, y hay una empresa que tiene una posición de empleo abierta en su área, entonces esta persona puede contactar a la empresa, puede hacer la aplicación en la página de la empresa y obviamente ellos se van a contactar, puede enviar su currículum y entonces ahí la empresa va a contactarlos, les va a contestar si ellos están interesados o si no lo están. Nicaragua cerrará el año con una cifra récord de migrantes. Los datos reflejan que de 2018 a noviembre del presente año, al menos 100.000 personas salieron forzadamente del país por distintas razones. La mayoría buscó camino en Estados Unidos, España y Costa Rica. Jimmy Romero, Acción 10. Y el crimen organizado supone una amenaza para los indocumentados. Veamos la siguiente nota. Según una investigación de la revista de la Universidad de los Andes, hasta hace menos de una década los migrantes centroamericanos podían transitar por México con relativa seguridad, pero a partir de 2007, la delincuencia organizada encontró en el secuestro de migrantes centroamericanos en tránsito una fuente estable de ingresos. El secuestro de migrantes centroamericanos ocurría desde los años 90 a pequeña escala. Entonces, los secuestradores eran bandas desorganizadas, pero en los últimos años el secuestro constituye una actividad realizada por delincuentes organizados que operan a gran escala. Los migrantes centroamericanos generan 3 tipos de ingresos para los cárteles de la droga. 1. El pago de rescates derivado de los secuestros. 2. El pago de cuotas por atravesar los territorios controlados por los grupos delictivos. Y 3. El ingreso forzado en las filas de la delincuencia organizada, donde trabajan en un régimen de esclavitud. En el estudio fueron entrevistados 53 inmigrantes centroamericanos secuestrados por los cárteles de la droga mexicanos para que realizaran actividades delictivas. Los entrevistados fueron obligados a delinquir en muchos de los estados más violentos del país, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, entre otros. 34 de los entrevistados procedían de Guatemala, 9 procedían de Honduras, 9 de El Salvador y 1 de Nicaragua. Al preguntarles cómo fueron reclutados por los cárteles de la droga, un 71% relató que fueron secuestrados mediante el uso de la fuerza, mientras un 26% a través de engaños. Respecto a cómo escaparon de los cárteles de la droga, estos respondieron: un 23% se ganó la confianza de la organización delictiva, un 14% aprovechó el desconcierto generado por algún enfrentamiento armado, un 11% fingió su muerte y fueron dados por muertos, mientras otra cifra similar liberó a los secuestrados y escaparon junto a ellos. Como conclusión de esta investigación realizada por la revista de la Universidad de los Andes, la violencia sufrida por los migrantes que fueron secuestrados para ser incorporados a los cárteles de la droga destruye tanto sus cuerpos como sus conciencias. Y todavía no comienza el verano y las temperaturas de Arizona ya registran cifras récord. Las autoridades hablan de los peligros en el desierto. Y no me ve, no sé. Estoy enfrente de ellos aquí. Hay una fogata. Como este migrante, cientos de personas asumen el riesgo de cruzar. Algunos logran pedir ayuda y ser rescatados, mientras otros mueren en el intento. La patrulla fronteriza envió una advertencia sobre los peligros de cruzar el desierto de Arizona, especialmente durante el verano. Esta es la temporada más activa para los agentes del equipo de búsqueda y rescate Borstar, que cuentan con un entrenamiento especial. Para ayudar a la gente que está cruzando la frontera, que se enfrenten con desafíos o que necesitan ayuda porque no tienen suficiente agua, no tienen comida, no tienen los zapatos suficientes para cruzar el terreno.
y nosotros cargamos todas las cosas aquí para ayudarles. Las llamadas al 911 se incrementan a medida que sube la temperatura y las autoridades temen un aumento en las muertes porque los migrantes utilizan cada vez áreas más remotas para evadir los controles migratorios. Como todos los años, al principio del verano se incrementan las solicitudes de personas que se encuentran aún vivas en el desierto y que solicitan un rescate. En el trabajo de rescatar y salvar a inmigrantes, tienen establecida una cooperación con las autoridades en México. Ya contamos con tecnología en el C5, con la cual podemos geolocalizar a la persona por medio de su celular. La patrulla fronteriza en Arizona reportó que encontró 35 migrantes muertos en el 2021 y en lo que va del 2022 han hallado a 22 personas sin vida. Bueno, ya lo veíamos en la nota, el desierto es sumamente peligroso en el camino hacia los Estados Unidos. Hay que caminar aproximadamente 9 kilómetros de la ruta 45 que va de Ciudad Juárez a Chihuahua para ingresar por este camino de terracería buscando el desierto de Chihuahua. Aquí me encuentro en el desierto con demora. Éramos 20 de los 5 que hay ahora. Y el coyote dice que faltan 3 horas. Así fue mi paso por la frontera, con un sueño por el que el hambre no te espera. El norte es muy diferente a lo que piensa mucha gente. Es increíble realmente lo que se puede vivir acá en estos lugares. Son distancias bastante grandes las que tienen que recorrer los migrantes y pasar desiertos, tanto como este de arena, también montañas, lugares donde hay animales como serpientes, animales que pueden agredir a las personas que van intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Dentro del monte, camina con cautela, me dijo el coyote. Aquí hay serpiente venenosa por montones. Revisa, no haya migración al horizonte. Sin duda alguna, este desierto ha sido una de las barreras naturales muy lamentables para los migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. No se me olvida cuando mi madre sollozando me decía: cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga. Recuerda que no es fácil esa travesía. El paso de migrantes a través del desierto de Samalayuca, en la ruta de Janos que conduce a la frontera Jerónimo con Santa Teresa, es catalogada como una de las más peligrosas en el norte de Chihuahua, la cual es utilizada por traficantes de personas para evitar el punto de revisión militar ubicado en el kilómetro 312 de la carretera panamericana al sur de Ciudad Juárez. El camino es arenoso, lo que complica su tránsito y obliga a que el recorrido sea a pie al menos unos 6 kilómetros, con temperatura ambiente que puede superar los 40 grados centígrados o 104 Fahrenheit. El agua se agota inmediatamente, por lo que se tiene registros que los migrantes incluso se han visto en la necesidad de tomar medidas extremas para sobrevivir. Estos son orines. Cuando ya no tienen agua, se orinan adentro de los botes y eso es lo que van consumiendo. Estos son orines. En el caso de las mujeres, lamentablemente un alto porcentaje sufre de abuso sexual por parte de los mismos coyotes, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad y la soledad del lugar. Lo que hemos encontrado es mucha ropa de mujer. Estamos mirando aquí que hay unos panties de mujer. Ahí arriba encontramos unos allá tirados, ¿sabe qué habrá pasado? Pues a veces los que los traen las violan, no sé. Otro grupo que opera en la zona, aparte del grupo Beta, son los armadillos, quienes de manera voluntaria dedican su tiempo libre en la búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto. La labor de los armadillos es rescatar la dignidad de los fallecidos en el desierto, recuperando sus restos y ofreciéndoles un homenaje en el lugar donde son encontrados. Pues así es como pierde la vida de nuestros hermanos migrantes que vienen a buscar un mejor futuro. Al parecer esta persona ya tiene un poco de tiempo aquí. La recomendación a todos nuestros hermanos que vienen aquí por este lugar, tengan mucho cuidado, que Dios le dé paz a este cuerpo aquí. Si
Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? Zonas como esta tienen que cruzar los migrantes que intentan llegar hacia los Estados Unidos cuando lo hacen por esta área en el desierto de Chihuahua, que es conocido así, pero abarca los estados de Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, del lado mexicano, y por supuesto del lado norteamericano, en este caso del lado de los Estados Unidos, los estados de Nuevo México, Arizona y Texas. Este es un informe más para el sur de la frontera, desde el desierto de Chihuahua, en el norte de la República Mexicana. Omar Vázquez. Uno de los muchos peligros que se enfrentan para llegar a los Estados Unidos. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Y las historias de migrantes reflejan duros episodios, pero también momentos de solidaridad. La Fundación Hermanos de la Calle se enfoca en ayudar a migrantes que han atravesado la temida selva, conocida como el Tapón del Darién, y que encuentran en sus voluntarios el aliciente para seguir adelante. Esta es la familia Bastidas. Juntos llegaron a Estados Unidos luego de 4 meses de travesía en la que recorrieron un total de 10 países desde Perú, su punto de partida. Luego de salir de Venezuela intentaron residenciarse en Lima, pero las condiciones no fueron favorables para permanecer allí y optaron por una opción arriesgada: atravesar la selva del Tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. De 35 a 40 personas en una misma lancha. Un riesgo total. De verdad que ahí es donde comienza, para mí el riesgo comienza desde ahí, porque tienes que atravesar el mar 2 horas y media en esa lancha, donde la lancha golpea con las olas. Yuslaine recuerda cómo, junto a su esposo y sus 2 hijos, tuvo que vivir una experiencia que califica como una de las más terribles de su vida. Vimos una persona muerta cuando atravesábamos el Darién. Y bueno, la verdad es que es una situación en la que son cosas que de verdad no quisiera vivir nuevamente. Después de llegar a Estados Unidos, estos venezolanos fueron puestos en contacto con la Fundación Hermanos de la Calle, un grupo de voluntarios en Florida que recibe a inmigrantes a través de la asistencia de una organización religiosa. Lo que pasa en la selva del Darién es el mismo infierno. Ahí pasan todas las atrocidades del mundo, violaciones, las violaciones de las mujeres, las violaciones de los hombres, los asesinatos de niños, los asesinatos de personas mayores. Alexis es uno de los directivos de la fundación y cuenta que la delincuencia organizada reina en esa zona entre Panamá y Colombia. A diario conoce historias de personas que son amenazadas, familias desesperadas que se exponen a las bandas de tráfico humano. 1 kilo de cocaína lo puedes vender una sola vez, pero un ser humano lo puedes vender 200 veces. Hoy, el día a día de la familia Bastidas es completamente distinto a lo que les tocó atravesar en la selva. Ahora, más tranquilos y con fuerzas renovadas, se alimentan de la esperanza de seguir adelante. Aseguran que nunca más volverían a repetir la experiencia. No pondría en riesgo nuevamente la
la vida ni de mis hijos ni la mía, pues porque el porcentaje de que uno salga con vida de esa selva es como un 15%, diría yo. No lo recomendaría. Y quizás suene para algunas personas egoísta. He visto algunas personas que dicen que si ya tú estás allá, ¿por qué no piensas que otro también puede luchar por su vida y llegar? Sí está bien, pues, pero mi recomendación es que no lo haga por la selva. La Fundación Hermanos de la Calle estima que el costo de la atención de cada familia desde el momento en que son atendidos en los albergues a los que llegan es de $4,000. José Pernalete, Voz de América, Miami. Inglés con acento es la más reciente obra de un artista venezolano que lleva a las tablas su historia de inmigración, luchar contra la discriminación y la falta de oportunidades, pero como toda carrera que se emprende con el corazón, la suya tuvo un final feliz. La travesía de un migrante hecha danza, música y teatro. Es la historia de un inmigrante, que puede ser cualquier inmigrante, pero en este caso es de Venezuela, de donde soy yo, y que viene a los Estados Unidos, a Nueva York, a buscar sus sueños. Relatada a través del proceso de transformación de una oruga a una mariposa. Cuando el gusano consigue sus alas, cuando el gusano se convierte en mariposa, entonces la gente cambia su punto de vista. Una metamorfosis que no está ausente de desafíos, como el propio artista lo experimentó cuando decidió migrar a Estados Unidos. Yo una vez estaba caminando por Nueva York y una persona me gritó, vete de aquí, inmigrante, de una, sin conocerme. Y dije, algún día voy a utilizar eso, y está aquí en la obra. Vivencias que lo llevaron a plasmar en una pieza que conjuga danza y teatro, temas difíciles como la xenofobia, la burocracia y lo duro de migrar. Esta pieza trata mucho lo que es el racismo aquí, que tú te das cuenta y dices, no, aquí no hay racismo, obvio que hay racismo. Pero la obra es además un homenaje a su madre y a su tierra. Venezuela está siempre y estará siempre presente en toda mi vida. A través de los colores, los sonidos y de referencias que pretenden llevar a la reflexión sobre la realidad política y social del país. Habemos venezolanos buenos, que Venezuela no es lo que está allí, el cáncer que está allí no es Venezuela, y que algún día nosotras, las personas buenas de Venezuela, artistas, cantantes, médicos, soy any venezolano que esté afuera, algún día podremos regresar cuando acabemos con ese cáncer. English with an Accent tuvo su estreno mundial en el Teatro Gala en Washington en una única presentación. Su autor espera ahora que la pieza lleve a inmigrantes y no inmigrantes a reflexionar. Y cada quien se va a identificar diciendo, mira, y el que no es inmigrante se va a dar cuenta de que, wow, mira por todo lo que pasan. Las próximas funciones incluyen varias ciudades de Estados Unidos y en noviembre una serie de presentaciones en el Lincoln Center en Nueva York. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y con estas imágenes nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, su cita todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche al sur de la frontera por Canal 12. Yo soy Roxana Webb. Hasta la próxima.